Bueno, hoy tenemos invitado en el podcast del Chuchazo, más que un historiador deportivo, es un gran amigo, a Carlos Uriarte. Y yo lo que quiero hacer contigo nada más es que hablemos, que conversemos, de colega a colega. Y háblame primero de tus orígenes. Tú eres natural de Ponce, tú estudiaste en la Católica, ¿qué tú hiciste? Yo soy natural de mi padre, mi familia, es de la playa de Ponce. Luego pasamos a vivir a Constancia, en una organización que colindaba con el barrio San Antón de Ponce. Fuimos de los primeros que eso era un cañaveral, y después se hizo la organización. Y estudié en la escuela intermedia Ismael Maldonado y ahí pude compartir con todos esos grandes amigos del barrio San Antonio, grandes, Otoniel Vélez, Papo Franceschi. Yo era un poquito mayor que yo, pero... Alin Velázquez, futbolista, no era de allí. No era de allí. Luego pasé a la Ponce High y estudié en la Ponce High y luego estudié en la Católica y hice después estudios posgraduados, pero fuera de Ponce. Pero mi vida... ¿Pero qué tú estudiaste? Bueno, yo estudié ciencias políticas, estudié educación. Se necesitaban maestros para mediados de los años 70 y te empujaban. ¿Qué cosa? Se necesitaban maestros para aquella época. Pero no ejercí un año nada más de maestro. No me gustó. Pero estudié en la conducta humana. Trabajé en los primeros años de mi vida con los tribunales de menores, como consejero. Pero todo eso lo eché por la borda y llevo desde 1983-84 trabajando, siendo un freelance en los medios de comunicación y toco madera porque he podido vivir profesionalmente. Esa es mi gran pregunta. Y te conviertes, vamos a ponerlo de esta forma, autodidácticamente, ¿no? Te conviertes en periodista y en escritor, porque tú no estudiaste eso, sino que No. a base de trabajo, porque para ti los días no tienen 24 horas. Yo a veces me digo, ven acá, ¿dónde saca tiempo Carlos Uriarte para averiguar tantas cosas, escribir tantos libros? Y de deporte, ¿no? Ese último tuyo, de Londres a Londres, que es el otro, que es el otro. Yo me acuerdo, ¿no? Entonces, esa es mi gran pregunta. ¿Cómo tú puedes dividir tu tiempo? Bueno, fíjate, cuando yo era joven yo quería ser corredor, quería jugar pelota, quería ser baloncelista y nada de eso. No habían destrezas ni habilidades. Pero tuve la dicha que me crié en ese mundo, un mundo deportivo que tuvo mucha influencia. La Organización Constancia se convirtió en un centro deportivo extraordinario. Ahí había un parque de pelota, había una cancha de baloncesto y habían áreas verdes. Y allí estaba César Bocachica, Joe Rivera. Cuando venía el tiempo de la pelota, Ponce tenía una gran cantidad de peloteros profesionales y AA, y allí estaba don Caro Maldonado, que enseñaba a lanzar. O sea, mi vida desde 8 o 9 años era desayunar, ir para ese centro deportivo y me sacaban allí a las 8 o 9 de la noche, pero no tenía destreza. Y entonces comencé a mirar el deporte de otra manera. Era el anotador, era el que recopilaba, en que trataba de recoger las historias de todos esos amigos que tuve y que fueron de mucha influencia. Y luego, cuando fui ya un poquito más adolescente, tuve los contactos en el atletismo con Frankie Colón, que es mi deporte que Más te gusta? que más me gusta. ¿Qué más domina? Y me domina con Frankie Colón, con Atos Vega, con Joe Rivera. El atletismo en Ponce era una cosa extraordinaria, ¿no? Y entonces llevaba los tiempos, me interesó las estadísticas, comencé a compilar. Luego con los amigos de WPAB
Pedro Carlos Lugo. ¿Tú trabajaste con Pepe Fernández también? Sí, todo ese grupo venían en la justa, pues yo era el que llevaba la compilación. La compilación en la justa, sí. Te estoy hablando antes de los 18, 19 años. José Enrique Llora Santalí. Y entonces comencé a ver la comunicación deportiva desde otro punto de vista. Me hacían muchas preguntas y no había muchas respuestas en cuestión de que se hablaba mucho de memoria. Y a veces varios de los periodistas le decían algo y lo publicaban como si fuera cierto. No era cierto. Y cuando yo venía, empecé a hacerme, porque yo vengo de una parte de mis estudios que es las ciencias sociales, hay que corroborarlo todo, hay que investigarlo y empecé ahí a recopilar. Comencé con un proyecto que es un proyecto de vida, un día como hoy en el deporte. Es una libreta, de hecho, luego cuando tuve la oportunidad con el Nuevo Día, que tú estuviste allí, de David Colón, empecé... Eso fue para los Juegos del quinto centenario, el 94. Por allá, por sí, un poquito, finales de los 90, finales de los 80, primeros de los 90, comenzamos a... Esto se hace en muchos medios, Chicago Tribune. Sí, sí. Y entonces, pero yo le he dado énfasis al deporte puertorriqueño. Y recogí también, tuve la oportunidad de ir en el 1978 a los Juegos Centroamericanos de Medellín, me enamoré de esos juegos, he ido a todos, del 78 en adelante, y junto a la Escuela Cubana de Periodismo, don Enrique Montesino. Ese fue tu carnal que murió. Me guió porque entonces Cuba ya obviamente Cuba una potencia en el deporte, sus estructuras deportivas mejores que las nuestras, me fue enseñando y yo fui adoptando cosas que ellos hacían en la compilación de datos. Y eso fui creando. Primero no había computadora, esto era a mano. ¿Ah? No había celulares, no había nada de eso. No había nada de eso. Y entonces lo fui combinando. Mis escritos y mis trabajos van relacionados con datos. Y entonces, pues, ahí he podido abrirme en diferentes campos. Luego me especialicé en organizar eventos deportivos en el atletismo. Por los primeros años de los 80, con Amadeo Francis, yo estuve en los Juegos Panamericanos en Caracas, yo fui a cargo del secretariado, con otro colega cubano que ya falleció, Jesús Argüelles, que también en los Juegos Centroamericanos de Santiago 86 y varios eventos por ahí. Y ahí eso me dio una apertura más regional, más internacional. Sí, y por ahí he seguido y después he hecho de todo en los medios de comunicación. Y después lo mismo te dedicaste a la escritura que a la radio y a la televisión. Ahí es correcto. Ahí con Ernesto Díaz González tuve la oportunidad de trabajar en varias de sus producciones y otros más. Y ese ha sido ¿Y en Descarga Deportiva cuándo tú entras? 20 años llevo. 20 años. Sí. O sea, tú eres de los originales. Bueno, los originales eran Ernesto Díaz González, Pepe Creciones y Paquito. Sí. Y cuando el proyecto... Cuando Pepe muere, pues... Bien, Pepe muere, Ernesto invita para hacer el programa diariamente en WKQ y me Tú invitó. sabes, ahora te cuento yo una anécdota. Panchicu Toste, que era el estadístico por excelencia, Esa era una de las... También, sí. se decide abandonar el Nuevo Día. Yo estoy en un partido de baloncesto en Guaynabo, cuando no se llamaba todavía Quijote Morales, el Mes Pavilion, y se me acercó, creció y yo no lo conocía, y fue que Helios Castro le dijo, háblate con Chu, porque Chu es bien buena gente y a lo mejor te da una oportunidad. Y vino Creciones, se me presentó y me dijo, mira Chu, yo colaboro con Claridad, yo quiero ver si puedo llevarte las estadísticas, porque me enteré que Panchicu ya está contratado. Y yo, sí. Pásate mañana por el periódico que yo te cojo a ti. Después él hizo yo le conseguí a él para que me hiciera los boricuas al día. Yo contraté una compañía en Estados Unidos que él se comunicaba diariamente y le enviaban, porque
Porque cuando aquello no había internet. No, sí. Sí, en un momento yo tuve que sustituir a Pepe porque él tenía un compromiso o algo. Y estuve como una semana o dos Sí. y le dije, no me vuelvas a llamar porque esto es una locura. Esto es otra cosa. Y después sacó el libro de los boricuas Los boricuas de Grandes Ligas. en Sí. las Grandes Ligas. Y el libro de béisbol en Puerto Rico. También. Que esos libros han servido de base Sí. para que otras personas escriban cosas. De hecho, pero todo, a tu pregunta es que en esto, yo diría más de 40, un poquito más de 40 años, yo he ido evolucionando, vi la necesidad de que yo no hago nada con todos esos datos en mi computadora. Si no lo publica. Y empecé a publicar, creé una editorial y he comenzado a publicar una editorial pequeña, con esfuerzos personales, pero me siento, primeramente, tengo que decir que el Nuevo Día fue referente porque cambió la manera de cubrir el deporte en Puerto Rico de los 70. El Nuevo Día comenzó a poner datos, estadísticas, voz. El periódico El Mundo lo había hecho más en reseña en los años 50, 60, pero el Nuevo Día le dio una agilidad. Sí, nosotros en el Nuevo Día sacábamos una página semanal con todas las estadísticas de las Grandes Ligas. Y yo pude tener ahí la oportunidad, bajo tu dirección, David Colón, de hacer una... Obviamente las cosas van evolucionando, a veces no tan buena como uno quisiera, pero fue un referente. De hecho, si cualquier historiador que quiera seguir el rastro de cualquier cosa, el periódico El Nuevo Día en 70, 80, 90, los primeros años de 2000, es el referente. Eso tú lo consigues en la biblioteca. En la biblioteca Lázaro. Lázaro. Para poder... Entonces, hay trabajos que yo he hecho que me siento bien orgulloso, por lo menos. Digitalicé todas las memorias de todos los Juegos Centroamericanos del Caribe, que son 24 libros, muchos de ellos de 1926, 35, que ya están digitalizados. Ya tú no puedes... Porque esos son libros que si tú los tocas se desmoronan. Tuve la oportunidad también de digitalizar todas las memorias de los Juegos Panamericanos, que gracias al nuevo grupo. Y esas memorias están digitalizadas en las páginas de ellos. ¿Tú trabajaste con lo de CABE también? Sí, ¿no? trabajé con lo de CABE porque ahí fue con Héctor Cardona. Le presenté el proyecto de que había que digitalizar, que su legado era que digitalizara todos los juegos y toda la documentación posible. ¿Y dónde está eso? Eso está en las páginas de las organizaciones. De la ODECABE. Sí. ¿Cómo se llama la ODECABE ahora? Ahora se llama Centro Caribe. Centro Caribe. Pero yo estoy subiendo una página que ya debe estar en las próximas semanas o meses. Voy a poner todo eso también en una página para acá en Puerto Rico porque son trabajos que son gratuitos, que no hay intereses monetarios. No hay intereses monetarios. Y ya yo hablé con las organizaciones y eso es para que más estudiosos, más gente pueda tener acceso a esas son memorias que no le llegan a todo el mundo. Son trabajos. Y yo lo que he hecho es que yo he visto cómo lo hacen otros y trato de ajustarlo a la Tú siempre has recibido respaldo de Copurno, ¿verdad? En la gran mayoría de las veces... David Bernier te ayudó en Londres. Sí, porque todo... yo he identificado que hay fondos que no son de los fondos del Comité Olímpico ordinario, diario. Hay fondos de solidaridad olímpica que son para hacer legados, pero tú no los puedes pedir directamente como persona. Tiene que ser a través del Comité Olímpico. Tiene que ser a través del Comité Olímpico. Y cuando hay gente que me ha dicho, no, que tú recibes, yo no recibo fondos de lo que le dan al COPUR. Esos fondos es que tengo que ir por la organización. Yo hago una propuesta y si la aprueban, hay veces que no, hay propuestas que yo he hecho que no la han aprobado, ¿no? Y entonces, identifico esos fondos, que son fondos del Comité Olímpico Internacional que están para lo que yo llamo legacy, legado.
libros, investigaciones y ese tipo de cosas. Y de hecho, los trabajos de la memoria de los Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos fueron a través de esos fondos. O sea, que la gente a veces se cree que uno tiene que ir a los lugares más que a pedir fondos del día a día, sino que hay cantidad de organizaciones Mira, otra... sin fines de lucro. No quiero estarme yo hablando sobre mí, pero otra cosa que yo he aprendido con los años es que en mi columna yo trato de ofrecer datos. Porque que meramente no sea una opinión, porque que yo gano con decir, yo creo esto, no. Yo creo esto, pero doy datos para que la persona pueda discernir y estar en desacuerdo o desacuerdo conmigo, pero que aprenda. Y uno tiene que preocuparse por buscar datos. ¿Cuántas veces no te he llamado a ti y yo para preguntarte? Porque tengo una duda, o llamo a Paquito, o llamo a gente que yo sé que tienen conocimiento y le pregunto, ven acá, Paquito, ¿qué yo hago con este caso? ¿No? Hay que tener el pensamiento crítico en todo lo que uno hace, hasta para uno mismo. Sí. Pero ese pensamiento crítico tiene que estar basado en datos, en realidades, en verdades. Justificadas pero primero hay que decir de dónde vienen las cosas, para entonces uno hacer y darle crédito siempre en lugar de uno. Pero fíjate una cosa, Chu, quizás es que ya uno tiene unos años y las cosas, piensa que las cosas de antes fueron mejores. Pero todos los compañeros que yo tuve, incluyéndote a ti, desde los finales de los 70 bueno, todavía seguimos colaborando, no teníamos celo uno del otro, al contrario. Siempre era, oye, yo voy a hacer esto, ayúdame en esto. Sí. ¿Ah? Yo extraño ahora que mucha de la gente joven con más estudios, y esto es pensamiento crítico y es la realidad, mucha de la gente joven ni te llaman, a veces ponen cosas que no son exactas, y uno a veces, para no entrar a polemizar con ellos, evita a veces desmentirlo o hacerle extrañamente. Eso que usted cuenta no fue así. Mira, yo insistía, cuando yo era columnista del Nuevo Día hasta el año pasado, que cuando muriera cualquier persona importante del deporte contemporánea, me llamaran y me avisaran. Sí. Porque ese es el momento oportuno de yo escribir en el momento. ¿Sabes? Yo no te puedo escribir, ¿cuándo me lo vas a...? Me voy a enterar yo mañana pasado, ya es fiambre cuando lo voy a escribir, ¿no? Entonces, gracias a Dios, a Leonor Mulero, que es la directora de Opinión, ella sí me ponía sobre aviso, pero ella no trabajaba en deporte. Ella es la directora de Opinión, pero la gente de deporte no me llamaba y yo decía, pero llámame. De hecho, yo tengo mi plataforma en mis redes y muchas veces lo hago a mi manera. Entonces, lo publico sin que me dé ningún interés económico, entonces la circulo. Una de las cosas, yo trabajé también, todo esto me dio la oportunidad de poder, cuando se fue a desarrollar el Museo del Deporte en Guaynabo. Me acuerdo de eso, que tú fuiste allí el curador. El curador se llama eso, ¿no? Sí, y ese fue un proyecto que para mí, yo pensé que ese era el proyecto mío de vida, pero no pasaron cosas internas con la Junta de Directores, la política se metió por el medio, y entonces el alcalde Guaynabo la mente chiquita, porque ese proyecto más que un museo era para que se quedara el centro de investigación deportiva. Claro. Yo vengo con esa cantaleta desde 1986, cuando Leo González fue secretario de Deporte. Le dije, mire, dentro de todo ese presupuesto que usted tiene, identifique 60, 70 mil, 80 mil dólares para un investigador, un director, una secretaria, 3 o 4 personas, para crear la base del Centro de Investigación Deportiva, que le pueda suplir a todo el mundo toda la rica historia del deporte puertorriqueño. Y después se lo planteé a Marimero Alozagasti. Sara Rosario estuvo trabajando una época allí. Sara trabajó conmigo en el museo. Cuando llegó el museo yo pensé que sí iba a ser el centro, que la gente pudiera ir
tener computadoras por las tardes y hacer consultas. Ese era un proyecto como yo lo veía. Para las escuelas. Escuelas, periodistas, todo el mundo que quiera. La organización deportiva, las propias federaciones. Las propias federaciones. Eso existe en casi todas partes del mundo que tiene el deporte organizado. Oye, porque es una cosa irónica, pero este es un país tan pequeño, pero la riqueza deportiva es enorme. Cuando Jamón Horta, el secretario, le gustó la idea y ahí fue que yo le dije, pues búscate fondos, no tienen que ser mucho, 20, 25 mil dólares, para que puedas ayudar a la gente que quiera hacer publicaciones. Porque hacer publicaciones en Puerto Rico no es nada fácil. Tú tienes varios libros. Además, y eso puede ser una ayudita para los escritores. Él lo puso, pero no son cosas que son institucionales. Son de momento, una idea, pues está bien, y después se olvida. Y era lo que yo quería desde el 86, imagínate, con Leo González. Era de que fuera una cosa. Y no tiene que ser conmigo. Y él tuvo la mala suerte del caso ese que tuvo, sí. Y que yo voy a reconocer públicamente que yo lo sigo admirando porque habrá cometido una pifia, pero los 22 casos se le cayeron. Y tuvo por lo menos la valentía de afrontar y no transar, no como hicieron sus compañeros. O sea, yo me pregunto cómo es posible que Sosa, que es el hombre que más se ganó dinero ahí en el fraude de los fondos federales de educación, está cumpliendo bajo palabra. Y entonces el hombre... Eso... hay que decirlo, Carlos, esas sí. cosas no se pueden... Hay que decirlo. Obviamente, cuando uno analiza la estructura de deporte, no solamente Sosa, el deporte puertorriqueño ha tenido grandes líderes y grandes aportadores, pero también ha habido gente que ha visto el deporte como una oportunidad de lucrarse, de lucrarse más allá, y no que uno sea un santo o que quiera decir que si el deporte genera, pues yo creo que se debe repartir, pero tiene que ser dentro de las reglas y los parámetros correctos, ¿no? Y las estructuras deportivas en Puerto Rico están muy débiles. Yo estuve aquí... Como muchas organizaciones, pero las actuales estructuras deportivas nuestras están precarias. Yo estuve aquí invitado a Pucho Figueroa y cuando Pucho fue subsecretario del DRD, él me dijo, espérate, él se olió que algo raro estaba pasando, entonces vino y se salió, pero dijo, espérate, yo no puedo seguir aquí, porque él estaba notando que algo raro estaba pasando. Yo lo que creo que el caso de Horta fue que él permitió que sucedieran esas cosas, porque eran amigos de él. Sí, es que hay mucha gente con muchas ideas, muchos listos, y entonces cuando las estructuras deportivas no están bien definidas, se permite que se naveguen por aguas profundas, llenas de tiburones. Agua llena de tiburones, porque es que tú y yo nos hemos planteado en conversaciones privadas y con otros amigos más que el deporte en Puerto Rico se hace a pesar de, no por. Sí. Porque nuestras estructuras y entonces hemos tenido gente muy valiosa que han hecho un sacerdocio del deporte y muchos de ellos a veces no hemos estado de acuerdo con ellos, pero cuando uno lo ve en el macro, pues fueron dirigentes deportivos Carlos, para mí lo más importante, lo que yo creo, no es la edad ni la experiencia en los conocimientos, es la pasión. Sí. Si tú no tienes pasión por lo que estás haciendo, es correcto. Quítate. Y yo veo lo que tú decías ahorita, que hay muchos jóvenes que hacen esto como un modus vivendi, pero no sienten la pasión. Yo no tenía horario, Carlos. Yo fui a la Olimpiada de Montreal en el 76, trabajaba 18 y 20 horas grandes. No habían celos. Mi compañero de cuarto era Roberto Agrinzoni, que trabajaba en El Mundo, y el fotógrafo era Vicente Grande, un italiano que trabajaba en El Mundo.
eran mis compañeros de habitaciones, nosotros compartíamos la información. Yo compartí información con Luis R. Varela. Varela me decía, mira, Chuy, yo no puedo ir a lo de Juan Torena para la segunda medalla, tú me puedes cubrir eso, yo te lo cubro, Luis. ¿Tú sabes? Y esas cosas ahora no se ven. De hecho, yo todavía a cualquiera de los compañeros que me quieren utilizar de referente me llaman. Lo que pasa es que hay ocasiones que yo pregunto, ¿para qué tú quieres eso? ¿Qué uso tú le vas a dar? Sí. Porque, por ejemplo, en el fallecimiento de Carlos Romero Barceló, todo el mundo se enfocó en Carlos Romero Barceló, en el caso Maravilla, y en la parte política, y yo publiqué en opinión mía y con datos, ¿no?, de cómo él, desde que era muy joven, vio el deporte como una amenaza para sus intereses políticos. Político, claro. Y fue haciendo cosas que chocaron con las estructuras deportivas desde 1966 en los Juegos Centroamericanos, que todavía él no era un funcionario, pero estaba... Tenía aspiraciones políticas. Correcto. Por ahí comenzó a hacer cosas de 2 himnos, 2 banderas. Entonces, eso no surgió cuando llegó al 79, era una idea que él venía germinando. Entonces, pues yo le cuento a la gente más joven, mira, ¿cómo uno sabe eso? Porque uno lee, uno busca, y entonces uno va haciendo un perfil de cada persona para poder, con datos, hacer columna, pensamiento crítico. Y cuando yo vi toda la cubierta, esa parte del deporte, bueno, ya, todo el mundo recuerda el himno y la bandera del 79, que tú hiciste un trabajo que me parece que no dormiste como por 7 meses. El Nuevo Día sacaba una columna diaria, sacaba los pero juegos al día. sacaba un suplemento de 20 y pico de páginas. Los fines de semana. Que Domingo Deportivo tenía 2 domingos deportivos, uno dedicado a los juegos y otro dedicado y después. Pero son cubiertas que quedan. Ahora yo estoy publicando un reciente libro de todo. 546 atletas puertorriqueños y 2 Juegos Olímpicos. Mira para allá. En 25 disciplinas deportivas, sin contar los que van a ir ahora. Y yo pues recojo todo lo que han hecho esos 546 atletas en deportes individuales. ¿Lo vas a tener listo antes de Sí, los ya juegos? en estos días debe salir. La próxima semana debe estar disponible. Pero también, ¿quiénes fueron los jefes de misión? ¿Quiénes fueron los entrenadores? ¿Quiénes fueron los periodistas? Y entrelazo toda esa historia. No solamente quién ganó y quién perdió, sino que cada juego tiene su propia historia, sus propias cosas que sucedieron. Todo el mundo recuerda a Moscú, pero en el 56 Puerto Rico fue suspendido por el Comité Olímpico Internacional. Sí. En el 52, en el medio de los Juegos, se bajó la bandera de Estados Unidos y se subió a la de Puerto Rico. Sí. Eso nunca había pasado. Nunca. Pero ahora, hace montones de años, yo escuché unos viejos periodistas del Mundo, entre ellos estaba don Fernando Rodríguez Viva, diciendo que la bandera de Puerto Rico había estado en los Juegos Olímpicos de Londres. Y aunque yo no pude hablar con Miguel Barazola, que fue ese juego, eso lo decía a todo el mundo. Nuestra bandera estuvo allí. Yo pregunté a varios de los que estuvieron allí en el 48, cuando era muy joven, en los años 70, todavía varios de ellos no habían fallecido, y ellos no me hablaban con precisión. Pasaron los años y a través de que era curador en el Museo del Albergue Olímpico, Felipe Ortiz, y con otras investigaciones más, descubrimos con fotos que cuando Venegas subió a recibir su medalla de bronce, el 48, estaba la bandera de Puerto Rico. Sí, al lado de... Y eso, entonces, la prensa de aquella época y lo que estuvieron ahí, por una... No tengo explicación. Callaron eso, no lo dijeron nunca.
Quizá por miedo a represalia. Porque lo que pasa es que entonces uno ata. La ley de la mordaza Sí. había sido aprobada en mayo de 1948. Y esa ley de la mordaza, entre las cosas que ponía como delito, era la bandera de Puerto Rico. Uno tiene que entender la época. Albizu había regresado de la cárcel en Estados Unidos y el nacionalismo nuevamente estaba en la calle. Y el que firmó esa ley como presidente del Senado fue Luis Muñoz Marín, que después fue gobernador de Puerto Rico en noviembre de 48. Y uno tiene que entender esa época. Pero a mí no me importa, esos son datos, pero lo que yo quería decirle a la gente es que esa bandera estuvo allí y que en la inauguración de los Juegos la bandera estuvo izada en el estadio. Y lo más grande es que en el medio de la inauguración alguien, ¿quién? No sé, digo, esa bandera no puede estar ahí. La inteligencia británica, la inteligencia de Estados Unidos, no sé quién, la bajaron en el medio de la inauguración. Y eso no es porque yo lo esté contando, es que está corroborado con fotos. Y eso es parte de este libro. Y eso me lo habían contado a mí, pero dije, bueno, pues si no, una cosa es lo que te cuento y otra cosa es lo que tú puedes corroborar, ¿no? Pero esas son las cosas que uno viene haciendo. Y vendrán otras más. Todavía tenemos tiempo, tanto tú como otros compañeros más. Ahora ha surgido el issue, y tú lo has planteado muy bien, lo del abanderamiento. Tú y yo lo estuvimos conversando, tú me recordaste lo de Pacquiao, lo de Argüello. Dijiste ahora que Mónica Puig, con todo y que no compita por la elección en el Protector Cup, puede ser abanderada. Diste las razones. Abúndame un poco sobre eso, bueno, porque es una cuestión constitucional, ¿no? ¿Verdad? Sí, eso, primeramente, son opiniones que uno tiene. La decisión la tiene que tomar la gente que está allí en el Comité Olímpico ahora. ¿Comité ejecutivo? Sí, creo que es el Comité Ejecutivo. Es una decisión que... Y es el 1 de julio que dan a conocer el abanderado. Sí. Y la que tomen, pues uno no debe ser dicho mayor. Pero sí, en la discusión no se puede descartar la posibilidad de que evalúen que Mónica Puig, no hay nada que impida en ningún reglamento, en ninguna constitución, que ella pueda ser abanderada sin ser competidora de delegación. Porque como tú lo has dicho, Manny Pacquiao lo hizo con Filipinas. Argüello, Yao Ming. Argüello y otros más lo han hecho. Y Yao Ming, ¿no? Sí. Y entonces, pues, ese es mi planteamiento. Yo no quiero que esto se convierta en una polémica, que si ella es mejor que otra, pero es que vi gente descartando inmediatamente esa... Y están descartando a Quique Figueroa porque ya fue una vez. Por eso, pero la ley suprema del deporte olímpico es el Comité Olímpico Internacional. Si el Comité Olímpico Internacional lo permite, no puede venir un comité nacional a decir que eso no se puede hacer. Teófilo Stevenson fue 3 veces abanderado olímpico de Cuba. En Múnich 72, Montreal 76 y Moscú 80. Y en las últimas 3 Olimpiadas, y traigo Cuba porque es lo más cercano a nosotros, pero hay otros países también. Mijaín López, este luchador que lleva la bandera solamente con una mano, fuertísimo, de Greco. Ha sido el abanderado en el 2008, Beijing, 2012, Londres y 2016, Río de Janeiro. O sea, no hay nada que impida que... Y entonces Quique iría a su 5ª Olimpiada. Que solamente... Quique tiene todos los... Oye, mira, cuando uno ve... la gente, lo que pasa es que el deporte de vela no es un deporte que todo el mundo puede entender, no es masa. Pero... Oye, fue campeón mundial juvenil de Hobby Cup. Eso iba a decir, cuando uno evalúa la carrera de Quique Figueroa, oye, en el 1984-83 ya era campeón mundial de Hobby Cup. De menos de 20 años. Sí. Desde el 84 a esta época estamos hablando de 37 años. En el más alto nivel de 7 medallas de oro en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, sí, va para aquí 5 Olimpiadas.
Y entonces, y en diferentes veleros, sí, diferentes ¿no? vacaciones. Sí, embarcaciones. Entonces uno dice, oye, la verdad, entonces él nunca le ha dicho que no a Puerto Rico, con grandes sacrificios. Es un craqueado, un fiebrú, con un compromiso. Y el país tiene que estar agradecido, darle las gracias, porque después de Quique no va a haber otro que tenga ese compromiso y en ese nivel tan alto. Y uno no está en contra que Adriana Díaz lo sea, porque la niña, Sí, ¿no? la niña ha puesto a Puerto Rico en el mapa mundial de un deporte, de un deporte que aquí es Adriana Díaz, minoritario. Adriana Díaz hoy es la mejor atleta de Puerto Rico. Digo, entre el grupo olímpico te estoy hablando, ¿no? Como lo fue Auri Cruz en un momento. Adriana Díaz ganó 4 medallas de oro en Juegos Panamericanos. Eso no lo ha hecho nadie. ¿Ah? Y con menos de 20 años en 2 Juegos Centroamericanos tiene 7 medallas. ¿Ah? Y entonces está entre las mejores. Anda 18 creo. 18. Oye, cuando tú miras los demás deportes, búscate a alguien que tenga hombre o mujer. Obviamente, hay figuras como Yasmín Camacho Quinn, pero lo de Adriana Díaz es no, y ella, Adriana con las únicas que están por encima son las chinas y las coreanas. No, y más nadie. Ella no dotada del deporte y además muy simpática, con mucho contacto social. Y orgullo con su país, orgullosa. Sí. Pero yo lo que he planteado es que no se puede descartar la posibilidad de evaluar a Mónica. Claro. Ese es mi planteamiento. Una medalla de oro, chachi. Que posiblemente, si pinta las cosas como van, pudiera ser que otra mujer sea medallista de oro de la Delegación de Puerto Rico en Tokio. Sí. Porque lo que está haciendo Yasmín Camacho Quinn a semanas de los Juegos Olímpicos, a 6 semanas de los Juegos Olímpicos, el momento que grabamos quedan 40. No, y está ganando fácil. Quedan 43 días al momento que grabamos para los Juegos Olímpicos. Ella está número 1 en el mundo y consistente. Si no tiene ningún problema en estos 40 y pico de días, que de hecho Coulson era lo mismo en el 2012. Estaba número 1 consistentemente. Y en la Liga Diamante figurando. Sí. Igual. Es un caso. Bueno, cuando los Juegos Olímpicos de Londres, toda la gente que escribe de atletismo, que son muchos, y revistas especializadas, pusieron a número 1 a Coulson como el gran favorito para la medalla de oro de 4 con vallas. Pero las cosas se ganan en la pista, no en las páginas de los periódicos ni en las opiniones de los comentaristas, ¿no? Cada carrera tiene su propia historia, sus propias circunstancias y eso pues... Yo te voy a hacer una pregunta porque a la gente siempre le gusta hacer lo que le llaman selecciones ideales. Yo creo que tú no puedes hacer una selección ideal de baloncesto general. Yo creo que uno tiene que hacer una contemporánea y una... Estoy de acuerdo contigo. Y una pasada. En todos los deportes. En todos los deportes tú no puedes porque ahora mismo tú dices, bueno... ¿Quién los otros días yo vi que hizo una? Alguien hizo una por ahí. Ernesto Díaz González. Le preguntaron un programa que él tiene. Una muchacha del Comité Olímpico le preguntó y él dijo, número 1, Barea. Número 2, Giorgi Torres. Número 3, no sé si puso a Raymond Dalmao. 4 puso a Mincy y 5 a Piculín. Pero entonces él mismo aclara, dice, pero ¿y dónde dejamos a Rubén Rodríguez que ganó 8 títulos? El único que ha ganado 8 títulos con un mismo equipo es Liti Ortiz, con Bayamón, más nadie lo ha hecho. De hecho, te voy a corregir, y usted me perdona. Eso es una cosa que yo tengo. Pancho Gelpi ganó 10. ¿Quién? Pancho Gelpi. Pancho Gelpi ganó 10. Mira por los Atléticos de San Germán. Yo no sabía. Es algo que sí, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, eso es bien antiguo. Por eso, pero... Cuando San Germán era claro. El rey del baloncesto. Y sin descartar que lo que hizo Tito Ortiz y Rubén Rodríguez... No, Rubén particularmente, pero Rubén triunfó en Long Island University. Sí. Rubén triunfó... Y obviamente aquello era el deporte romántico y era cuando San Germán...
ganaba en los 30 y los años 40. Igual que entonces tú tienes el caso de Pachín Vicente, que tú haces con Dastani Rivera, que tú haces con esos tipos de jugadores, ¿dónde tú los colocas? ¿Dónde tú colocas a Teo Cruz? ¿Dónde tú colocas a Bill McCartney? ¿Dónde tú Sí, es por época. Porque fíjate, la gente habla mucho del cuarto lugar en Roma en el basquetbol, pero si tú que sabes de eso, te pones a mirar, nosotros no le ganamos equipos buenos. Nosotros perdimos. Ese era un baloncesto diferente. Sí. Ese baloncesto estaba finalizando una época romántica, unos estilos de juego donde Puerto Rico, los jugadores que teníamos nosotros, con los jugadores del mundo, estábamos bien a la par. Pero después el baloncesto, a finales de los 60, primeros 60, revolucionó totalmente. Sí. Brasil cambió aquello del fast break. Todo revolucionó de una manera diferente. Si tú hablas del boxeo, Sisto Escobar en su época era un gran boxeador. Carlos Ortiz, tremendo. Pero después el boxeo cambió y creo que Sisto no podía pelear con los pesos gallos de los 70 a los 80. Y Carlos Ortiz, aunque yo pienso que Carlos Ortiz... Carlos Ortiz hubiese sido bueno en cualquier época. Sí, porque tenía muchos recursos. Sí, él a los pegadores le boxeaba y a los que no pegaban, él le caía encima. Si tú vas a los peloteros, todo el mundo habla de la época romántica, Pancho Coimbre, Perucho Cepeda, pero uno tiene que decir, bueno, esta gente... podían batearle a los lanzadores que tiran 90 y 100 constantemente. ¿Sabes? Hay que tener... Vamos a cogerte el caso, digamos, vamos a hacer un equipo ideal aquí a la carrera. Tú no pones general ahora no hablemos de... Uno pone a Peruchín en primera. ¿Qué tú haces con Carlos Delgado? Tú no puedes poner a Carlos Delgado por encima de Peruchín en primera base. Carlos Delgado empezó como catcher, pero... después no pudo porque no era buen catcher. Iván Rodríguez, ¿quién lo saca de ahí? Nadie. Segunda, ¿quién saca de segunda a Roberto Lomar? Nadie. Antes en el Ciore se hablaba de Diquizón. Pero entonces, ¿qué pasa? Que viene ahora Carlos Correa, Lindor, y ahora sacaron unas estadísticas ahí y Correa está por encima defensivamente de Lindor, aunque no parezca. La gente cree que Lindor... no crea, las estadísticas dicen que... Y Correa ahora mismo está en una racha de bateo, dando cuadrangular, impulsando carreras. Parece que él quiere de verdad conseguir un contrato grande, tú sabes. Y Javi Baez, que tú dices, ese tipo, las cosas que hace Javier Baez. Entonces ahí tienes en tercera. ¿A quién tú pones en tercera? Entonces, a aquel que hizo el contrato, aquel famoso, ¿cómo se llama? Bobby Bonilla. Bobby Bonilla. En el left field tiene que poner Igor González. En el centro, Bernie Williams y Roberto Clemente. En el derecho, tú no puedes hacer más nada. Sí, esos están por arriba de todas las épocas. Y hablando de baloncesto, pues mira, yo considero que el mejor baloncestista de Puerto Rico es Piculín Ortiz, ¿sí? Porque se enfrentó. O sea, primeramente tú tienes que mirarlo, con quién tú jugaste y quiénes fueron tus rivales. Y entonces cuando uno mira a Piculín, él triunfó en la liga en España, en Grecia, en el colegial fue un buen jugador, con el equipo nacional fue un bárbaro. Ese equipo, y vino siempre de menos a más porque él no reboteaba y después fue un líder en rebote. Oye, ¿no? La Olimpiada, busquen los datos de la Olimpiada de Atlanta 96. El único que lo superó en puntos fue Oscar Smith. Oscar Smith, que era el rey de los puntos en todos los torneos que hubiese jugado en NBA. Pero esa es una discusión que yo prefiero ponerla por época, ¿no? Porque cuando hablamos de los Juegos Olímpicos, oye, ¿cómo hay medallistas? Ahí tenemos 9 medallistas, pero hay que ver cómo se ganaron esas medallas. Oye, lo de Mónica Puig ganó 6 juegos para ganar el oro. Eso nadie lo ha hecho. Pero Venega ganó 5 peleas y perdió una. ¿Y qué tú me dices de Carlos Berrocal que llegó cuarto? ¿Quién? Carlos Berrocal. Ah, no, yo estaba allí. Y aunque no fue medallista, y otros más, o las victorias. Orlando Maldonado. O las victorias del equipo de Puerto Rico en el 72 contra Yugoslavia y con los mejores. ¿Ah?
En el 90, bueno, eso no fue olímpico, pero en el Pero Mundial sí, de España. El único que le ganó a Yugoslavia, con Yugoslavia completo. Entonces, hay cantidad de datos. ¿Cómo tú te explicas que el cuco de Yugoslavia siempre fue Puerto Rico? Yo no entiendo eso. Eso es cierto, eso. Angelo Cruz lo dominaba, el otro, y tú dices, eso. pero... Hay buenas victorias, no, Sí. no una o dos, hay buenas. No, buena victoria. En diferentes torneos. Y son cosas que uno tiene que evaluar y ponerla en contexto, ¿no? Mira, lo que sí hay que también separar un poco es que la gente acusa a Barea de que Barea nunca ha ido a una olimpiada y mucha gente dice que Carlos Arroyo es mejor que él porque Carlos Arroyo triunfó, jugó 7 equipos en la NBA, triunfó en college y triunfó en FIBA. Pero nunca Barea estaba acompañado por la misma calidad de jugadores que ha tenido Carlos Arroyo. Carlos Arroyo del 2004, ¿quiénes tenía? Piculín, Urrutuniel, Mincy, Casiano. ¿Quién puso a Puerto Rico a clasificarse a los Juegos Olímpicos de Atenas? Sí. No fue él, ¿no? Fue Piculín. Fue Piculín. Con Contra triple Canadá. doble. Y Por poco en 4 dobles. En el Coliseo, ¿te acuerdas? Una noche, le ganamos a Canadá. una noche espectacular. Le ganamos a Canadá. Sí, una noche espectacular. Que Canadá nos había eliminado en el anterior. Por eso, una noche espectacular. Ya Piculín, en sus últimos años, es una hazaña aquí frente a su gente. Entonces uno tiene que mirar las cosas, porque en los deportes colectivos, obviamente tú dependes de tus compañeros, pero también hay unas actuaciones individuales que se van por arriba. Jerome Mincy era un jugador que fue extraordinario con la selección. Piculín dice que sin Mincy él no hubiese sido lo que fue, porque Mincy era su guardaespaldas. Sí. Mincy era. Oye, tú tuviste los torneos clasificatorios de torneos de América. Aquel torneo, no sé si fue en 95, sí, clasificando para los Juegos Olímpicos de Atlanta, con un equipo que estaban suspendidos, Casiano, Sí, por lo de Mar del Plata. Toñito, Colón. Era un equipo remendado. Estaba Pablito Adicea ahí. Es correcto. Y Mincy tuvo un juegazo de 7 triples contra Argentina, jugando en Argentina. ¿Dónde fue que Daniel Santiago le metió no sé cuántos puntos a Yugoslavia? Y con 18 rebotes en un mundial. En Indianápolis. En Indianápolis. Y Daniel le jugaba muy bien a los equipos que tuvieran jugadores altos. Sí. Porque él era lento, pero él necesitaba un jugador. Sí. Yo siempre he dicho que a Tim Duncan el mejor que lo guardiaba era él. Sí, pero volvemos a... Pero él estuvo siempre en la sombra de Piculín. Volvemos al principio de la entrevista. Todo no... Una cosa es la pasión, lo que uno piensa, y otra cosa es combinarlo con los datos para poder corroborar. Hay una teoría, Carlos, Cuando tú no eres pelotero y tú vas en el barrio a jugar pelota, ¿para dónde te mandan a ti a jugar? A Rayfield. Yo era malo. A mí No, por eso me mandaban para Rayfield. A Rayfield, el que no ha jugado, no. ¿Por qué? Porque es para donde menos batean. Sí, pero la posición es diferente. Pero espérate, la bola te va para el lado. Ok, pero entonces, no, yo te lo pongo de ejemplo por Clemente y Alomar. Porque hay una cosa, ¿quién ha sido el mejor pelotero puertorriqueño? Eso no lo duda nadie que ha sido Clemente. Pero ¿quién ha sido el más completo? Podría ser Alomar. Porque Alomar era ambidestro. Ganó 2 títulos mundiales. No ha habido una segunda base más elegante que él. Él fue el que inventó eso de pasar la bola con el guante. Ese hombre cogía bola donde no la cogía nadie, tú sabes. Bateaba, lo hacía todo, era a la perfección. Entonces, ¿qué posición es más difícil? ¿Cuál es el cuadro? Lo que le llaman la línea central. Segunda, señores, pitcher, centrofield y catcher. Esa es la línea central, eso no te puede fallar. Sí. Ahora, Vladimir Guerrero y Clemente, con los brazos que tenían y como Clemente jugó, es imposible decir, ¿no? El astro boricua, tú sabes, ese hombre cambió el racismo, él padecía el cuello, el tortícolis y de cosas, y bateaba bolas malas, porque él decía que las bolas malas, si se bateaban no eran malas.
porque él era un bateador de bolas malas, como Manny Sanguillento, y esos tipos le tiraban a... Oye, yo me quedo bobo con el venezolano de Altuve, ese tipo mide 5'6". ¿Cómo ese tipo puede dar cuadrangulares con 5'6"? Y no es muy querido por los lanzadores y por los demás equipos. Y él se mantiene con una gran fortaleza mental, que de hecho, lo mejor que le ha pasado a Carlos Correa es que tenga Altuve al lado. Sí. A mí, hay también la cuestión de que es latino, venezolano. Pero Altuve es como su coach, ¿no? Altuve sí, su padrino. Un líder. Un líder es su padrino. Y cuando toda esta situación que ha pasado con Houston, Altuve ha sido uno de los blancos. De hecho, Correa ha tenido que sacar liderazgo en el equipo de Houston para parar algunas cosas. Sí, porque empiezan a protestarle el juego de señales. Y otra cosa que tiene Altuve es que batea con el bate más grande y más pesado en las Grandes Ligas. Y tú dices, pero ven acá, ¿cómo ese tipo puede coger un bate 36 en las manos? Sí. Ese tipo él es un tanque. Él es un tanquecito. Un tanquecito, ¿no? Fuerte, ¿no? Las piernas muy fuertes. Pero esas son las partes que nosotros como comunicadores, tú en tus columnas, yo en mi plataforma, tratamos de llevarle a nuestros lectores, a nuestros seguidores, de que su pensamiento crítico, su evaluación sea más allá de cosas sí, porque triviales. Aquí nunca lo que había habido era tantos shortstop tan buenos. Aquí nunca había habido tanto. Javier Baez, Correa, Lindor, el mismo Quique Hernández te puede jugar seres buenos. Hay unos cuantos. Hay un dominicano, Fernando Tatís Jr., ese que es un señor tremendo, tú sabes. Corey Seager, el americano ese. Pero nosotros tenemos unos cuantos señores ahí. Ahora, lo de Lindor es lo que nadie se explica, que le ha pasado bateando. No está bateando ni yo creo que llegó a 200 ahora. Cuando uno mira, yo hice un comentario, lo hice más en broma, no deseando ni con... ¿El cambio de liga, es que los peloteros puertorriqueños que han pasado por los Mets de Nueva York, yo le llamo el cementerio. Sí. No le ha ido también. Colectivamente, cuando uno nos mira. Pero además jugar en Nueva York no es fácil. La prensa te coge y te mata. Pero yo creo que Lindor se va a recuperar y tiene que las distracciones, el ambiente que se genera, porque los competidores tienen que tener un ambiente ideal para poder ejecutar. Y puede ser, esto es una opinión mía, no tengo datos, de que hubo mucho relajamiento, porque él batió bien en la pretemporada, ¿no? Pero solo van a llegar a su nivel. Bueno, Carlos, ha sido un placer y gracias a ti. Ya veremos. Y éxito en este proyecto del Chuchazo. Tú sabes que... Hay que reinventarse.